He sido conductor de camiones de largo recorrido durante más de 10 años. No elegí este trabajo por amor a la carretera o a los camiones, sino porque me permitía mantener a mi familia. Esta vez la ruta era sencilla: entregar una carga desde la Ciudad de México hasta Monterrey. Un camino familiar que había recorrido muchas veces, pero esta vez había algo especial. Algo que me puso nervioso desde el principio. Tal vez tenía que ver con las noticias sobre recientes ataques a camioneros en esa área, o tal vez con que mi esposa me pidió insistentemente que me quedara en casa por primera vez. Salí temprano por la mañana, cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar. El camión había sido revisado y preparado para el largo viaje. La carga, unas cuantas cajas grandes con electrónica, estaba bien asegurada. En la radio sonaba música suave y me sentía bastante relajado, aunque la ansiedad no me abandonaba. El viaje a Monterrey normalmente tomaba alrededor de 14 horas, pero decidí hacer algunas paradas en el camino para descansar y comer algo. En la primera gasolinera, salí del camión y sentí el viento frío colarse bajo mi chaqueta. Alrededor todo estaba en silencio, y solo unos pocos autos pasaban de vez en cuando, dejando nubes de polvo tras de sí. Entré en la pequeña tienda de la gasolinera, compré un café y un sándwich. Mientras estaba en la fila, noté que la cajera, una joven de unos 20 años, me miraba con evidente preocupación. ¿Todo está bien?, le pregunté cuando llegué a la caja. Sí, solo que, vaciló, mirando hacia la puerta. Solo tenga cuidado en la carretera. Han pasado cosas extrañas últimamente. Asentí, tomé mis compras y regresé al camión. Sus palabras solo aumentaron mi ansiedad, pero no podía permitirme distracciones, tenía que cumplir con mi trabajo. Por delante me esperaba un largo camino a través del desierto nocturno. Esperaba que fuera solo un viaje más, que terminara como muchos otros antes, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Cuando el crepúsculo cubrió por completo la carretera, ya había recorrido aproximadamente un tercio del camino. Delante se extendía el tramo más desolado y solitario de la ruta. Pasé otra gasolinera y noté a un hombre solitario al borde del camino, levantando la mano en señal de autostop. Era un hombre delgado, con rostro pálido y cabello desordenado. Algo en su aspecto me inquietó, y pasé de largo, evitando mirarlo. Después de recorrer unos pocos kilómetros, de repente escuché un ruido extraño. Al principio pensé que eran solo mis nervios jugando una mala pasada, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte. Reduje la velocidad y me detuve en el arcén para revisar el camión. Al salir de la cabina, rodeé el vehículo, escuchando el silencio de la noche. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Regresé a la cabina, cerré todas las puertas con llave y continué el viaje. Después de varios kilómetros más, vi a lo lejos una luz tenue de faros. Era una furgoneta vieja y destartalada, estacionada en el arcén. Cerca de ella, un hombre se movía nerviosamente. Supuse que era el conductor, así que decidí detenerme y ofrecer ayuda. ¿Problemas?, grité, bajando la ventanilla. El hombre levantó la cabeza y me miró. Había algo salvaje y antinatural en sus ojos. Se acercó lentamente a mi camión. Sí, un poco, respondió con voz ronca. ¿Podrías prestarme tu teléfono? El mío se quedó sin batería. Estaba dispuesto a ayudar, pero algo en su comportamiento me inquietaba. Tal vez eran sus ojos, demasiado brillantes, como si reflejaran la luz de los faros, o su extraña sonrisa, que no llegaba a sus ojos. Lo siento, no tengo tiempo, dije, tratando de mantener la calma. Tal vez el próximo coche pueda ayudarte. El hombre me miró con evidente irritación, pero retrocedió, saludándome con la mano en señal de despedida. Me apresuré a irme, sintiendo como la tensión aumentaba con cada minuto. Algo definitivamente estaba mal, y debía llegar a un lugar seguro lo antes posible. Al pasar la furgoneta, la tensión seguía en aumento. La noche estaba demasiado tranquila, solo ocasionalmente aparecían autos en sentido contrario, y cada vez pensaba que cualquiera de esos conductores podía ser una amenaza. Pero lo más inquietante estaba por venir. Casi una hora después de encontrarme con el hombre extraño de la furgoneta,
comencé a tener problemas con el camión. Primero se encendió el indicador de combustible, aunque estaba seguro de que debería haber suficiente para varios cientos de kilómetros más. Me detuve de nuevo para revisar el tanque, y al abrir la tapa, descubrí con sorpresa que estaba casi vacío. Alguien había vaciado el combustible. La situación se volvía cada vez más peligrosa. Miré el mapa y me di cuenta de que la gasolinera más cercana estaba a unos 20 kilómetros. Decidí intentar llegar allí, esperando que el combustible restante fuera suficiente. Puse en marcha el motor y continué, pero ahora estaba aún más alerta. Al pasar una curva, vi luces de emergencia parpadeando más adelante. Mi corazón latió más rápido. ¿Sería otra trampa? Pero al pasar, vi que solo era un coche destrozado en el arcén, no se veía al conductor y decidí no detenerme. Cuando finalmente vi las luces de la gasolinera, supe que mis problemas aún no habían terminado. La gasolinera estaba cerrada y no había ningún coche en el lugar. Me estacioné y comencé a pensar en qué hacer a continuación. En ese momento noté que un coche se acercaba. Sus faros iluminaron mi cabina y vi una figura familiar. Era el mismo hombre de la furgoneta. Rápidamente cerré las puertas y encendí los faros, cegándolo. Él se detuvo y luego comenzó a caminar lentamente hacia mi camión. Sentí como mi corazón latía con fuerza en el pecho y traté de no hacer movimientos bruscos. El desconocido se acercó a la cabina y golpeó la ventana. ¿Eres tú otra vez? Su voz era tranquila, pero sonaba amenazante. ¿Podemos hablar? Sabía que no podía confiar en él. Puse marcha atrás, aceleré y traté de irme. El desconocido no me persiguió, pero su mirada llena de odio me siguió hasta el final del camino. Ahora sabía que estaba en un peligro real. Alguien intentaba detenerme intencionadamente y no sabía qué me esperaba más adelante. Pero estaba decidido a llegar a Monterrey y contar todo a las autoridades. La noche era oscura, pero debía continuar, a pesar del miedo y el peligro. Dejando atrás la gasolinera, seguí avanzando por la carretera desierta. El camino parecía una cinta interminable, devorada por la oscuridad. Los pensamientos sobre mi familia me ayudaban a mantenerme firme, pero cada kilómetro recorrida solo aumentaba la tensión. No había nada visible adelante, excepto la estrecha franja de carretera iluminada por los faros. Después de un tiempo, noté que los faros de otro coche se acercaban por detrás. Mi corazón latió más rápido. ¿Podría ser el mismo desconocido? Traté de calmarme, pero los faros se acercaban demasiado rápido. Decidí aumentar la velocidad, pero mi camión ya estaba trabajando al máximo. Pronto, el coche me alcanzó y se puso a la par. Era una vieja camioneta y su conductor me miró a través de la ventana. Era otra persona, no el hombre que había visto antes. Me hizo una señal para que me detuviera. Dudé, pero decidí no arriesgarme y continué. La camioneta no se quedó atrás, su conductor claramente quería decirme algo. Decidí ceder y reducir la velocidad. Cuando ambos vehículos se detuvieron en el arcén, bajé la ventana para escuchar lo que quería. Hola, comenzó, asomándose desde su camioneta. ¿No has visto una furgoneta en la carretera? Sí, respondí, tratando de ocultar mi preocupación. ¿Ha pasado algo? La perdimos hace unas horas, respondió el conductor. Llevaba una carga importante y estamos preocupados. Sentí como la tensión comenzaba a disiparse. Tal vez este hombre solo buscaba ayuda. ¿Qué pasó exactamente? Pregunté. No lo sabemos con certeza, frunció el ceño. Pero dejó de comunicarse y su última ubicación fue la gasolinera que pasaste hace poco. Recordé al hombre extraño en la gasolinera y su amenaza. Tal vez ese conductor y su equipo estaban buscando al mismo hombre. Vi a un hombre en la gasolinera, dije. Intentó decirme algo, pero me fui. Tal vez sea él a quien buscas. Gracias por la información, respondió el conductor. Pero ten cuidado. Estas carreteras no son tan seguras como parecen. Volvió a su camioneta y se fue, dejándome en la orilla de la carretera. Sentí ansiedad de nuevo, pero esta vez era diferente. Tal vez no estaba solo en este desierto nocturno y había otros que también buscaban respuestas. Al continuar mi camino, noté que las luces traseras aparecieron nuevamente.
pero esta vez no me alcanzaron. El vehículo se mantuvo a distancia, como si me estuviera vigilando. Intenté acelerar, pero las luces no se alejaban y dentro de mí crecía un sentimiento de paranoia. Intentaba concentrarme en la carretera, pero cada vez que veía las luces traseras en el espejo retrovisor, me invadía el miedo. De repente, vi una luz tenue adelante, era otra gasolinera. Decidí parar y tratar de contactar a alguien para informar lo que estaba pasando. La gasolinera estaba iluminada con luz tenue y había varios coches en el lugar. Salí del camión y me dirigí a la tienda, con la esperanza de encontrar un teléfono o alguien que pudiera ayudarme. Pero dentro estaba vacío, y solo el sonido suave de la radio rompía el silencio. Me acerqué a la caja registradora y vi un teléfono, levanté el auricular y traté de marcar un número, pero la línea estaba muerta. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Al girar, vi a un hombre vestido de oscuro, con la cara oculta por una capucha, y se acercaba lentamente hacia mí. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo que la tensión aumentaba nuevamente. Estás en peligro, dijo, con una voz baja y amenazante. Debes irte de aquí lo antes posible. ¿Qué está pasando? Intenté entender quién era este hombre y por qué estaba aquí. Eso no importa, se acercó un paso más. Lo importante es que te vayas antes de que sea demasiado tarde. No discutí, salí rápidamente de la tienda y me dirigí al camión. Las luces del coche que me seguía volvieron a aparecer en el espejo retrovisor. El vehículo que me seguía no se alejaba, y esto parecía más un sueño de pesadilla del que no había salida. Sabía que más adelante habría otro tramo de carretera desierta antes de que comenzaran los primeros signos de civilización. De repente, en la luz de los faros, vi un pequeño motel al borde de la carretera. Decidí que esta era mi oportunidad de refugiarme y tal vez encontrar ayuda. Giré hacia el estacionamiento. El motel parecía abandonado, pero una luz en una de las ventanas sugería que había alguien dentro. Apagué el motor y rápidamente me dirigí a la entrada. La puerta estaba entreabierta y entré con cautela. Dentro estaba oscuro y tranquilo. No había nadie en la recepción, pero detrás del mostrador vi una vieja campana. La toqué y esperé unos momentos hasta que una mujer de mediana edad apareció desde la esquina. Parecía cansada y cautelosa. Buenas noches, dije, tratando de ocultar mi preocupación. Necesito una habitación para una noche. Ella me miró con desconfianza, pero finalmente me dio la llave de una de las habitaciones en el segundo piso. Le di las gracias y subí por la escalera crujiente, cerrando la puerta detrás de mí y asegurándola con todos los cerrojos. La habitación era pequeña y cutre, pero en ese momento era el mejor refugio. Me senté en la cama, tratando de recuperar el aliento y pensar en lo que estaba pasando. De repente, escuché pasos en el pasillo, se acercaban a mi puerta y se detuvieron. Contuve la respiración, escuchando. Ricardo, se escuchó una voz familiar. Era el mismo hombre que me seguía en la carretera. Tenemos que hablar. Vete, grité, tratando de ocultar el miedo en mi voz. No te haré daño, continuó. Solo quiero hablar, abre la puerta. Desconfiando de él, me quedé en mi lugar. De repente, la puerta comenzó a abrirse lentamente, encontró la forma de burlar los cerrojos y estaba en el umbral. Su cara estaba oculta en la sombra, pero vi sus ojos, llenos de odio y determinación. Estás atrapado, dijo en voz baja, acercándose más. Estas carreteras no son para alguien como tú. Intenté levantarme, pero fue más rápido. Me agarró por los hombros y me atrajo hacia él. ¿Qué quieres?, grité, luchando contra su agarre. Eso no tiene importancia, respondió, sonriendo. Simplemente no debiste estar aquí. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y otro hombre entró corriendo. Era el conductor de la camioneta con quien hablé en la carretera. Suéltalo, gritó, abalanzándose sobre mi atacante. Empezó una lucha en la que apenas podía participar. Golpes y gritos llenaban la habitación, hasta que finalmente hubo silencio. Mi salvador estaba de pie sobre el oponente derrotado, respirando con dificultad. ¿Estás bien?, preguntó, ayudándome a levantarme. Creo que sí,
respondí, tratando de recuperarme. ¿Qué está pasando aquí? Es una larga historia, dijo, saliendo de la habitación y haciendo un gesto para que lo siguiera. Pero será mejor que te vayas de aquí lo antes posible. No es seguro. Salimos rápidamente del motel y nos dirigimos a mi camión. Noté que su vehículo permanecía en su lugar. Ambos subimos a la cabina y encendí el motor. ¿A dónde ahora?, pregunté, mirándolo. Sigue por la carretera, respondió. Tenemos que alejarnos lo más posible de este lugar. Seguí sus instrucciones, sin hacer más preguntas. Nos esperaba otro tramo de carretera desierta, pero ahora no estaba solo. Conducíamos en completo silencio, pero sentía que este hombre sabía mucho más de lo que decía. Finalmente, sin poder contenerme, hice una pregunta. ¿Quién eres? ¿Y qué está pasando aquí? Se giró lentamente hacia mí, su cara iluminada por la luz tenue del tablero de instrumentos. Me llamo Miguel, empezó. He trabajado como conductor durante muchos años y conozco estas carreteras mejor que nadie. Hoy has estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Pero por qué me están persiguiendo? Aún no podía entender la esencia de lo que estaba ocurriendo. En estas carreteras hay quienes persiguen sus propios objetivos, continuó Miguel. No les gusta que alguien interfiera en sus asuntos. Tu camión llamó su atención, y ahora te consideran una amenaza. Pero yo solo soy un conductor, repliqué. No tengo nada que ver con sus asuntos. Eso no importa, Miguel negó con la cabeza. Para ellos, solo eres un obstáculo que deben eliminar. Las palabras de Miguel me hicieron estar aún más alerta. Ahora sabía que mi vida estaba en peligro, y pase lo que pase, debía seguir avanzando. Nos esperaba un largo camino por delante, y no podía permitirme detenerme. Después de recorrer varios kilómetros, vimos las luces de otra gasolinera. Esta vez decidí no detenerme, pero Miguel insistió en que hiciéramos una pausa. Necesitamos repostar y tomar un respiro, dijo. De mala gana, accedí. La gasolinera estaba iluminada con luces brillantes y había varios coches alrededor. Salimos del camión y nos dirigimos a las bombas de combustible. Mientras llenaba el tanque, un desconocido se acercó a nosotros. Hola, dijo, dirigiéndose a Miguel. ¿No has visto un camión con una franja negra en el costado? Miguel examinó al desconocido de arriba abajo, luego negó con la cabeza. No, no lo he visto, respondió. ¿Para qué lo buscas? No es eso, dijo el desconocido, con voz nerviosa. Solo necesito encontrarlo. Miguel claramente sospechaba algo, pero no hizo más preguntas. El desconocido se fue y continuamos cargando combustible. Cuando el camión estuvo listo, nos subimos a la cabina y seguimos nuestro camino. ¿Quién era ese?, pregunté cuando volvimos a la carretera. Uno de los que te buscan, respondió Miguel. No se detendrán hasta encontrarte. ¿Pero por qué? Todavía no podía entender por qué me perseguían. Hay cosas que es mejor no saber, dijo Miguel. Solo confía en mí y sigue mis indicaciones. Seguimos conduciendo y yo intentaba procesar la información. Pronto llegamos a un desvío que conducía a una carretera abandonada. Miguel sugirió tomar ese camino para despistar. Después de un rato, nos detuvimos en una pequeña intersección. Miguel salió del camión y echó un vistazo a los alrededores. De repente, vimos luces de faros a lo lejos. Un coche se acercaba lentamente. Cuando el coche se detuvo a nuestro lado, vi que era un coche patrulla de la policía. Un oficial salió y se dirigió a nuestra cabina. Miguel se asomó por la ventana y lo saludó. Buenas noches, oficial, dijo, tratando de no mostrar su preocupación. Buenas noches, respondió el policía, observándonos. ¿Todo bien? ¿Qué hacen aquí? Solo hicimos una parada para descansar un poco, explicó Miguel. Un viaje largo. El policía me miró, luego volvió a mirar a Miguel. Parecen inquietos, notó. ¿Ocurrió algo que deba saber? Decidí no ocultar la verdad y le conté al oficial sobre los extraños eventos que me habían sucedido en las últimas horas. El policía escuchó atentamente y asintió. Entiendo, dijo, mirando hacia su coche. Estas áreas son realmente peligrosas. Les sugiero que me sigan, los llevaré a un lugar seguro.
Miguel y yo nos miramos. Podría ser una trampa, pero decidimos confiar en el oficial. Seguimos al coche patrulla, esperando que realmente nos ayudara a salir de esta situación. La carretera se hizo más concurrida a medida que nos acercábamos a un pequeño pueblo. El policía nos llevó a un estacionamiento junto a la comisaría y nos invitó a salir del camión. Lo seguimos al interior, donde nos recibió otro oficial. Este es nuestro capitán, el capitán Ramírez, nos presentó el policía. Él les ayudará a aclarar todo. El capitán Ramírez escuchó atentamente nuestra historia y nos invitó a sentarnos. Estas carreteras son conocidas por sus peligros, dijo. Pero parece que su situación va más allá de lo normal. Haremos todo lo posible para ayudarlos. Miguel asintió y agradeció al oficial. Nos relajamos un poco, sintiendo que finalmente habíamos encontrado un lugar seguro. Los policías nos ofrecieron té caliente y comida, y por primera vez en mucho tiempo me sentí seguro. Sin embargo, el capitán Ramírez se mantenía serio. Debemos averiguar quién nos persigue y por qué, dijo. Me pondré en contacto con nuestros informantes y trataré de obtener más información. Mientras tanto, pueden descansar aquí. Miguel y yo nos acomodamos en una pequeña habitación que nos proporcionaron los policías. Me acosté en la dura cama, sintiendo como la fatiga me invadía. Miguel se sentó cerca, vigilando la puerta. ¿Crees que estamos a salvo?, pregunté, mirándolo. Por ahora, sí, respondió. Pero no debemos relajarnos, tenemos que estar preparados para todo. Cerré los ojos, tratando de no pensar en lo que estaba sucediendo, pero mi mente se llenaba de preguntas sin respuestas. ¿Quiénes eran esas personas que nos perseguían? ¿Por qué estaban tan interesados en mi camión? Al despertar unas horas después, vi que Miguel seguía despierto. Parecía agotado, pero decidido. Debemos seguir adelante, dijo. Hablé con el capitán Ramírez y nos ofreció escoltarnos hasta Monterrey. Es una buena noticia, dije, levantándome de la cama. Espero que eso nos ayude. Salimos de la comisaría y vimos que el coche patrulla ya estaba listo. El capitán Ramírez decidió escoltarnos personalmente. El camino a Monterrey transcurrió sin incidentes y a medida que nos acercábamos a la ciudad, comencé a sentir que esta noche de pesadilla pronto terminaría. El capitán Ramírez y su equipo nos seguían de cerca, su presencia infundía confianza y tranquilidad. Miguel también parecía más relajado, aunque seguía alerta. Entramos a la ciudad y nos dirigimos a la comisaría local. El capitán Ramírez nos sugirió dejar el camión en un estacionamiento vigilado y entrar para hablar. Esperaba finalmente entender por qué me estaban persiguiendo. Miguel y yo nos sentamos en la pequeña oficina del capitán, donde él desplegó varios documentos y fotografías frente a nosotros. Hemos investigado y descubierto que su caso está relacionado con una peligrosa organización, comenzó el capitán. Estas personas se dedican al contrabando de sustancias prohibidas y armas. Su camión se vio envuelto en sus operaciones. ¿Pero cómo ocurrió eso?, pregunté, sorprendido por lo que estaba escuchando. Parece que alguien de su empresa o algún superior utilizó su camión para transportar su carga, explicó Ramírez. Se convirtieron en un objetivo porque pensaron que podrían ser una amenaza para sus operaciones. Nos aseguraremos de su protección hasta que resolvamos esta situación, nos aseguró el capitán. Deben permanecer aquí hasta que encontremos a todos los involucrados en este asunto. Agradecimos a Ramírez por su ayuda y nos dirigimos al hotel que nos proporcionó la comisaría. La noche transcurrió tranquilamente, y por primera vez en mucho tiempo, pude dormir tranquilo. Al día siguiente, el capitán Ramírez nos informó que había realizado una redada en la oficina de la empresa para la que trabajaba. Encontraron pruebas de la implicación de varios empleados en estas actividades. Esto significaba que el caso avanzaba y teníamos esperanza de resolver la situación pronto. Poco después, el capitán nos comunicó que todos los sospechosos habían sido arrestados y que ahora podíamos regresar a casa.